Desde que nací, la vida fue muy difícil para mí. Mi madre era muy joven y no tenía la madurez para hacerse cargo de mí. Nunca se supo quién fue mi padre, y ella, cuando me dio a luz, simplemente me dejó a cargo de mi tía Claudia, quien en realidad es para mí como mi madre. Ella siempre me protegió y me dio educación, algo que no era su responsabilidad, pero al ver que mi mamá iba y venía sin importarle mi existencia, tomó la decisión de acogerme en su familia. Así como fui creciendo, mi madre fue desapareciendo de mi vida. Mi tía, a pesar de tener responsabilidades propias con sus hijos, además de su esposo, se encargó de que nunca me faltara nada. Me dio casa, ropa y alimentos. Conforme fui creciendo, ella siempre me dijo la verdad, que mi madre era su hermana Antonieta y que no sabían quién era mi papá. Fue muy difícil para mí crecer sin su figura, y no tanto a la presencia de ellos, porque tal vez de haber estado ahí hubiera tenido una mala vida. Era algo más, algo relacionado con mi entorno, pues en la escuela mis compañeros se burlaban de mí porque no tenía papás, y aunque mi tía y su esposo siempre estuvieron al pendiente de mi educación, la verdad es que todo se sabe, y en cuanto se enteraron en la escuela, algunos niños se dedicaron a molestarme con ese tema. A pesar de que con mi tía Claudia y mi tío Miguel nada me faltaba, fue una niñez muy dura. Yo siempre me preguntaba cómo es que sería mi madre en la actualidad, pues aunque mi tía tenía algunas fotografías de ella, estas eran de hace mucho tiempo atrás. Yo no lograba imaginarme cómo era ella en realidad. A veces le pedía a Dios que me dejara conocerla, pero a la vez le guardaba mucho rencor por haberme abandonado. Y en cuanto a mi padre, ¿qué decir? La verdad es que mi tía hizo muy buen trabajo tratando de explicarme claramente desde pequeña para que yo entendiera la situación, pues, a diferencia de mi madre, ese hombre tal vez nunca supo que tenía una hija, pues a palabras de mi tía: mira, mi niña, la verdad es que a tu mami desde muy chica le gustó mucho el no estar estancada en un solo lugar, pues hay personas que son de espíritu más libre, y tu mami es una de ellas. Es una mujer que desde muy chica fue rebelde. Un día tomó su mochila y se fue a viajar con un grupo de amigos. Un día regresó a casa y se quedó por un tiempo, pero esto solamente fue mientras te daba a luz. Con el paso del tiempo, fui cayendo en cuenta de que si ella en realidad me hubiera amado, por muy libre que fuera, se hubiera quedado conmigo o me hubiera llevado con ella. Y ahora es muy obvio para mí que mi tía Claudia trataba de darme una versión bonita acerca de cómo mi madre me había abandonado. Pero con el paso del tiempo fui abriendo los ojos y pude ver que hay cosas que no se pueden maquillar y se deben decir tal cual son. Mi madre fue una hippie irresponsable que lo único que le importaba era andar en la loquera con sus amantes, y de tantos que debió tener, no supo ni cuál de ellos fue mi padre, y lo que se le hizo más fácil fue venir a botarme como si yo fuera un animal de la calle. Mi cabeza en ese entonces estaba hecha un lío, pues por una parte le tenía cierto rencor a mi madre, pero por otra estaba tan llena de agradecimiento con mis tíos, porque siempre me dieron su amor y su cobijo de manera incondicional cuando más lo necesitaba. Cuando entré a la escuela secundaria, empecé a ser muy independiente. A diario, al salir de clases, me dedicaba a trabajar en una tienda de abarrotes que estaba cerca de la casa de mi tía.
De esta manera me podía comprar mis propias cosas, consciente de que mis tíos tenían sus propios gastos. Desde muy chica yo traté de no ser una carga para ellos. Fue en esta tienda cuando, una ocasión en la que yo me encontraba llenando los refrigeradores, llegó una mujer de unos 30 años aproximadamente. Su cara me pareció muy familiar, pero decidí ignorarla. Fue entonces cuando ella me habló. «Rocío, ¿eres tú, hija?» Sentí que la sangre se me fue para los pies. Esa mujer era mi madre, aquella persona que me abandonó desde recién nacida. Entonces sentí tanto coraje. Pasaron por mi mente todas aquellas veces en las que sentí su ausencia, los comentarios de mis compañeros de clase que año con año tuve que soportar, las ausencias cada fin de curso, todas las fotografías en las que no estuvo presente, y qué decir de aquellas noches en las que yo deseaba que ella estuviera conmigo, abrazándome o dándome un beso de las buenas noches. Y ahora, así como si nada hubiera pasado, de la nada se había aparecido y me había llamado hija. «Discúlpeme, señora, pero la verdad no la conozco. Creo que está equivocada, pues mi madre ya murió». «No morí, hija. Soy yo, tu mamá. Mira qué grande estás y qué hermosa. De nuevo le digo que usted está equivocada. Mi madre murió hace mucho tiempo». «Eso es mentira, hija. Yo no morí. Solo andaba lejos de aquí. Pues para mí sí está muerta, muerta y enterrada». En ese momento me salí de la tienda y corrí hasta la casa de mi tía Claudia. Ella al mirarme se espantó por cómo me miró de alterada. Creo que nunca me había visto así. «¿Qué te pasa, Rocío?» «Nada. Bueno, acabo de verla. Entró a la tienda y me dijo que era mi mamá. Pero yo me vine corriendo. Te juro que no quiero verla, tía. No sé por qué vino a aparecerse ahora después de tantos años». «No te preocupes. Mira, si se le ocurre aparecerse por aquí, te prometo que le diré que no estás conmigo». Después de un rato, ella tocó la puerta de la casa de mi tía. Yo no salí para nada, pero desde adentro pude escuchar cómo es que ellas discutían. La discusión llegó a tal grado de que casi se agarraban a golpes, de no ser porque mi tía Claudia siempre ha sido una persona que es muy pacífica y que prefiere dialogar antes de llegar a tener un conflicto. Aquello se hubiera podido descontrolar. Fue en ese momento cuando esa señora que decía ser mi madre amenazó a mi tía Claudia. «Te juro que te vas a arrepentir de haberme quitado a mi hija». En ese momento, mi tía Claudia entró rápidamente a la casa y cerró la puerta. «¿Qué pasó, tía? ¿Te encuentras bien?» «Sí, mi amor, no te preocupes, ya se fue. De verdad no me cabe en la cabeza cómo es que se atrevió a venir después de tantos años, tan tranquilo que había estado todo a lo largo de estos años». Pasaron los días y mi tío Miguel, el esposo de mi tía Claudia, una noche llegó a casa justo a la hora de la cena. «Adivinen a quién miré hace rato que salí de trabajar». «No me digas que de nuevo anda por aquí, tío». «Pues sí te digo, estaba vendiendo pulseras en la plaza. Yo creo que solo se mantiene de eso porque la verdad anda muy descuidada». Cada que tocábamos ese tema, yo me sentía muy mal y mi tía Claudia se daba cuenta de inmediato. Ella me conocía mejor que nadie, tal y como una madre conoce a su hija, y de inmediato sentía su protección cuando ella hacía algo para que yo me sintiera mejor.
Ya mejor no hay que hablar de eso, Miguel. Mira, mejor vamos a cenar. Ya viste lo que preparé. Nos dispusimos a cenar y dimos por terminada esa plática. Aproximadamente una semana después, al salir de casa rumbo a la escuela, la miré a lo lejos. Ella caminaba delante de mí y no pudo verme, pero yo la reconocí de inmediato. Era inconfundible. Su cabello estaba lleno de rastas y su ropa era muy floja. Traía unas sandalias muy delgadas y desgastadas. Yo mejor me fui por otro camino a la escuela, pues no quería verla ni siquiera de lejos. Durante los días siguientes, la llegué a mirar en los alrededores de la escuela y de la tienda en donde trabajaba. Era evidente que ella buscaba encontrarme. No sé en qué momento pensó que era buena idea irme a buscar, o que yo la aceptaría así como si nada. Incluso me empezaba a dar miedo porque me sentía acosada. Era muy pesado para mí el tener que cuidarme para no encontrármela. Era cuestión de tiempo para que ocurriera. Una tarde, justo al salir de la escuela, fue que me la encontré de frente. No tuve manera de escapar de ella. Hija, ven aquí, necesito que me perdones. Mira, vente a vivir conmigo. Yo creo que entre las dos podemos empezar de nuevo. Dame oportunidad de recuperar todo el tiempo que perdí. Si tan solo tú aceptaras, yo miraría la manera de llevarte conmigo a viajar y a mostrarte todos esos lugares que conocí durante todo este tiempo. Mire, señora, le voy a pedir por favor que deje de molestarnos a mi tía y a mí. Tal vez ni siquiera debería llamarla tía, porque para mí ella es mi verdadera madre. A partir de ese día, dejamos de mirarla rondar por los alrededores de donde normalmente andábamos. Tampoco la vimos cerca de la casa. Una ocasión, platicando con mi tía mientras ella cocinaba, hablábamos de ella, de la mujer que me había abandonado. Dime la verdad, Rocío, ¿no te dan ganas de ver a tu mamá, de hablar con ella, ver qué ha hecho todo este tiempo? Quién sabe y sea algo interesante. La verdad es que no. Si no estuvo cuando más la necesité, no quiero que esté conmigo ahora que ya superé las etapas más difíciles de mi vida. Mi tía me miró muy pensativa. Ella que me conocía desde prácticamente cuando nací. Estoy segura que pensó que era una mujer muy rencorosa, pero ¿qué más podía hacer? Yo y solamente yo sabía en realidad todo lo que había sufrido durante todo este tiempo. Mi tía sostenía el cuchillo fuertemente con su mano mientras hablábamos. Yo miraba cómo cortaba las verduras finamente. Ella era perfecta en todo lo que hacía. Cortaba mientras hablaba conmigo, como siempre lo hacía, con tanta práctica, pero mirándome a los ojos, interesándose en lo que yo le decía. A mí a veces sí me daba pena por mi hermana, pero nada más de ver en lo que se ha convertido, se me pasa de verdad. Pues mira que llegar así tan quitada de la pena, quién sabe qué mañas traiga de tanto andar vagando. No sabemos en realidad dónde estuvo, ni con quién estuvo. No me gustaría que te llegara a influenciar de mala manera, o que te hiciera algún daño. Hablaba mientras seguía picando las verduras en su tabla de madera con el cuchillo bien afilado. Yo me sentía tan agradecida por todo lo que seguía haciendo por mí, que de mi boca salieron unas palabras que venían directamente de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma. Ya no te preocupes por eso. Mira, te voy a decir algo que tal vez nunca te he dicho, pero con la manera en que te preocupas por mí y cómo me has cuidado casi desde que nací,
Para mí tú eres mi verdadera madre. Cuando le dije eso, ella por accidente se hizo una cortada muy grande en la mano. De pronto toda la verdura que había picado se empezó a llenar de rojo. Era mucho lo que le brotaba de su mano y no podíamos parar la hemorragia. Así que le envolví rápidamente un trapo y salimos directo a buscar un taxi para irnos al hospital. Cuando por fin recibió ayuda de los enfermeros, ella ya estaba muy débil. Cuando nos preguntaron que cómo había estado el accidente, no supimos explicar cómo había ocurrido en realidad, pues ni ella ni yo logramos recordar en qué momento hizo un mal movimiento o se le resbaló el cuchillo de su mano. Finalmente pudieron suturar su herida y después de estar un largo rato en observación, debido a lo débil que había quedado, fue que pudimos regresar a casa. Esa fue una experiencia de lo más extraña, fuerte e inesperada. Apenas en un par de días, ella ya estaba recuperada, al menos de lo débil que había quedado por su hemorragia. Sin embargo, cuando entraba a la cocina, le daba mucho miedo el simple hecho de tomar un cuchillo, porque yo cuando llegaba de la escuela le empezaba a ayudar con algunas cosas en la cocina. Durante un tiempo, mis primos y yo le estuvimos ayudando a cocinar. Al principio pensamos que sería cuestión de tiempo para que ella volviera a tomar confianza de ir usando los cuchillos. Sin embargo, lejos de eso, ella se fue mostrando temerosa al momento de encender el fuego y para cocinar empezó a tener mucha inseguridad. Cada actividad que realizaba en el hogar, todos en la familia le intentamos ayudar, pero ella simplemente tenía mucho miedo. Mire usted, señor Miguel, lo que su esposa tiene es un fuerte estado de ansiedad. Es posible que esto haya sido causado por una experiencia fuerte que ella haya sufrido. ¿Recuerda usted algo que haya podido desencadenar todo esto? Realmente no. Lo único que recuerdo es la vez que ella se cortó con el cuchillo mientras cocinaba. Pero fuera de eso, no creo que haya ocurrido algo más. Si bien esto puede llegar a provocar un estrés postraumático, no creo que sea la principal causa de su ansiedad. Vamos a continuar con la terapia, esperando que esto evolucione de la mejor manera. Las cosas iban de mal en peor. Llegó un momento en que mi tía ya no salía de su habitación. Era como si le diera miedo hasta el simple hecho de caminar. No era normal que en tan poco tiempo ella estuviera en tan malas condiciones, pues ya ni siquiera quería comer por su cuenta propia. Tuvimos que hospitalizarla. La cosa cada vez estaba más difícil. Mi tío estaba a punto de perder su empleo, pues en muy poco tiempo había tenido que pedir permiso tras permiso para atender los problemas de salud de su esposa. Yo también había tenido ya varias faltas en la escuela y definitivamente ya no pude trabajar en la tienda. Mi tía Claudia era un pilar muy importante en el hogar y su estado de salud nos estaba hundiendo a todos. Nos encontrábamos desesperados. Recuerdo perfectamente esa vez que estando afuera del hospital, mi tío y yo nos encontrábamos platicando acerca de mi tía. ¿Sabes, Rocío? A tu tía le pasa algo extraño. Yo no sé mucho de esas cosas, pero creo que a tu tía le hicieron algo. No sé cómo explicarlo, pero mira, anoche mientras hacía guardia para cuidarla, escuché que hablaba dormida. Decía algo así como: ayúdame por favor. La tierra se me está metiendo en la boca.
Después de un rato se quedaba en silencio, para después despertar toda exaltada, diciendo que le calaba la tierra en los ojos y que ésta pesaba mucho. Me duele mi pecho, decía. Entonces la desperté y muy temerosa me dijo: es Antonieta, la acabo de ver. Eso me hace pensar que ella le está haciendo algo malo. Yo no tenía idea a qué se refería mi tío, pues en mi vida jamás había escuchado acerca de la brujería. Cuando me dijo eso, yo imaginé que se trataba de un mal, como algo que le había puesto para envenenarla, o que incluso ella le estaba agrediendo físicamente. Pero fue mi mismo tío Miguel quien me explicó a qué se refería, pues él es una persona que no cree tanto, pero mi tía no. Ella era muy supersticiosa, creía en estas cosas y mi tío lo recordó. Pensó que esa era su última oportunidad de ayudarla. Yo estaba muy desesperada también, pues me dolía mucho el ver así a mi tía, esa mujer que siempre me había cuidado como si fuera mi madre. Así que de igual manera, hablando con mi tío, le pregunté qué podía hacer para ayudar a que se curara, si fueran ciertas las sospechas que él tenía acerca de un trabajo de magia negra. Mira, hija, lo que hay que hacer es ir a buscar a alguien para que le rece. Yo ahorita no puedo ir porque ya tengo que regresar a cuidarla. Pero mira, ve a casa y toma una de las fotografías de tu tía. Después te vas a ir a la plaza. Pregunta por el negocio de los santos, a ver si aún vive la señora María. Ella era la persona a la que tu tía llevaba para que los curara de espanto. Cuando me dijo eso, yo vagamente tuve un recuerdo de esa mujer, que cuando yo era muy pequeña me había rezado, pero era muy anciana en aquel entonces. Yo dudaba que ella aún viviera. De todas formas hice lo que me dijo mi tío Miguel. Fui a casa a toda prisa, y no sé si fue mi imaginación que me estaba engañando al estar sugestionada con lo que me había dicho mi tío, pero juraría que vi a esa mujer que decía ser mi madre justo afuera de la casa, pero creo que al verme desde que yo venía algo lejos, ella se alejó de inmediato. Casi estoy segura de que era ella, pues su ropa era inconfundible. En esta ocasión, yo tenía prisa por ir a llevar la fotografía de mi tía, allá donde me había pedido su esposo que acudiera a buscar a aquella anciana que se llamaba María. Cuando por fin llegué a ese lugar, en el que tenían las paredes cubiertas de santos, pregunté por ella. «Pasa, niña, ¿en qué te podemos ayudar?», me dijo una mujer algo joven que atendía ese lugar. «Muchas gracias. Vengo a buscar a la señora María. Vengo de parte del señor Miguel. Es esposo de una señora que se llama Claudia. Ella solía llevarla para que nos curara de espanto. Lo siento mucho, jovencita, pero ella ya falleció. Yo soy su hija. Dime si te puedo ayudar en algo. Cuando mi madre se nos adelantó, yo me quedé a cargo de este lugar. Mire, tenemos un problema. Ella es mi tía Claudia. Está muy enferma. Y mi tío me pidió que viniera a buscar ayuda porque escuchó hablar a mi tía que está hospitalizada. Y él cree que por lo que ella dijo, alguien pudiera tenerla embrujada o algo así. A ver, préstame la foto. Siéntate un ratito, ahorita te hablo». Ella tomó la fotografía que yo llevaba y se metió a un pequeño cuarto que había dentro del negocio. Ahí estuvo durante un rato y después salió y me llamó. «Pasa, por favor. Quiero que veas esto.
Es más delicado de lo que pensé. ¿Tienes algún problema si vamos a tu casa? No supe qué decirle al momento, pues tuve miedo. Temor a que ella quisiera hacerme algo o incluso robar la casa de mis tíos. Ella notó que yo me quedé pensativa. No te apures, si no te voy a robar. Si gustas puedes ir a preguntar primero a tus familiares. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Lo único que te sugiero es que sea cuanto antes, pues esta señora corre mucho peligro. Iré al grano. A ella la tienen enterrada y la brujería está en su propia casa. Eso no tenía sentido, pues la casa siempre estaba ocupada por alguien. De hecho, cuando a mi tía le empezaron a pasar cosas malas, ella no salía para nada de ahí. Era imposible que alguien tuviera algo enterrado ahí mismo. Sin embargo, el hecho de que me hubiera dicho que preguntara primero a alguien de la casa antes de ir me dio cierta tranquilidad y acepté en llevarla, pero sobre todo por su advertencia que esto era muy delicado, por lo tanto quise actuar de inmediato. Esa mujer, que por cierto era relativamente joven, me pidió que subiera a su auto y yo la fui guiando para conducir hasta la casa. Al llegar ahí, la mujer antes de ingresar se puso a rezar y se roció con agua bendita y me pidió que hiciera yo lo mismo, mientras ella también me llenaba con la misma agua. Al ingresar a la casa, ella prendió una veladora de San Juditas. Mira, ven, muchachita, si miras la flama, nos está apuntando el lugar en donde está enterrada tu tía. Mira. Ella siguió caminando y aún con la flama de la veladora encendida, dio varias vueltas en la cocina y cualquiera que fuera su dirección, la flama giraba y apuntaba al mismo lugar. Parecía como si en verdad indicara un sitio en especial. Definitivamente aquí es. Vamos a tener que escarbar. Pero ¿cómo vamos a escarbar aquí? No puede haber nada enterrado, pues el piso se ve intacto. Tú tienes que confiar en mí. Mira, si nuestro trabajo no fuera serio, tu mismo tío no te hubiera pedido que acudieras a buscarnos. Me importaba mucho que mi tía se recuperara lo antes posible, así que después de pensarlo por un breve instante, fui por herramientas para empezar a romper el piso. Eso fue muy pesado, incluso con la ayuda de esa señora. Sinceramente, yo no creía que ahí abajo pudiera haber algo enterrado. No había lógica en todo lo que esa mujer me decía, pero la verdad, a esas alturas, no había mucho que perder. Por el contrario, si había algo que ganar, era que mi tía se recuperara. Por fin pudimos quitar un par de mosaicos del piso, y cuando finalmente pudimos romper el cemento que había debajo, vimos un hueco en la tierra. No tenía sentido, pues de haber estado ahí antes, el cemento no hubiera podido detenerse. Aquí va a estar. Abre bien los ojos. Sosténme aquí. La señora me dio la pala con la que había removido apenas un poco de tierra suelta. Se puso de rodillas y empezó a sacarla con sus propias manos. Yo estaba bien pendiente de que ella no llevara nada, pues no soy tonta, y sé que donde quiera hay charlatanes, pero les aseguro que lo que mis ojos presenciaron fue muy real. Debajo de la tierra suelta se pudo ver algo de cristal. Era un frasco bien cerrado. Dentro de este había una fotografía de mi tía Claudia. El frasco estaba lleno de un líquido que olía horrible.
La señora me ayudó a meter rápidamente la tierra y el escombro dentro de ese hueco que había quedado, pero aún así el piso quedó sumido. Salimos a la calle y ahí fue donde la señora abrió el frasco y cuidadosamente tiró el líquido en la tierra. Regresa a tu raíz, a tu esencia, elemento de la madre tierra que ha servido para esta maldad. Reivindica tu misterio y vuelve a ser vida. La hija de la señora María cubrió la mancha oscura con más tierra de alrededor y finalizó haciendo una cruz en el suelo con un borde de la tapadera del frasco que habíamos sacado del piso de la cocina de la casa de mi tía, donde todo había comenzado exactamente, ahí donde se empezaron a derramar aquellas gotas que salían de su mano. Ya todo terminó. Vas a ver que la señora Claudia se va a recuperar muy pronto. Pero pobre de la persona que hizo este mal, pues estas cosas se regresan más rápido de lo que te imaginas. Cuando entierras a alguien es porque quieres acabar con su vida, y ahora esto se va a regresar. De pronto se escuchó un alboroto en la calle. Miramos a gente correr hacia la esquina. A lo lejos se escuchaban gritos de horror. Un autobús de pasajeros había atropellado a una persona, dejando sus restos regados por un gran tramo de la calle. Yo forzosamente tenía que cruzar por ahí para ir a avisarle a mi tío que el trabajo estaba terminado. Me llevé una horrenda sorpresa cuando al pasar por ahí reconocí esa ropa de aquella víctima del atropellamiento. Era inconfundible, la misma ropa de esa mujer que decía ser mi madre, aquella que me abandonó años atrás. Fue evidente que ella había hecho el trabajo para acabar con la vida de mi tía Claudia, esa mujer tan bondadosa que no hizo otra cosa que protegerme desde que yo era una bebé. Contrario a lo que se pensaría, yo no sentí tristeza ni remordimiento alguno al enterarme de que era ella. Cuando llegué al hospital a buscar a mi tío para informarle acerca de todo lo ocurrido, lo miré afuera, esperando noticias de mi tía. Ahí estuve con él platicando y poniéndolo al corriente de todo. Como era de esperarse, mi tía pudo recuperarse, pero esto llevó su tiempo, pues como un bebé, poco a poco fue aprendiendo a ser independiente de nuevo, a recuperar la confianza. Cuando ellos se enteraron de lo que había encontrado en el piso de la cocina, tampoco lo podían creer. Estaban tan agradecidos con la hija de la señora María que en cuanto pudimos fuimos a visitarla a su negocio, ese que había heredado de su mamá. Ella nos explicó que el tipo de brujería que se le había hecho a mi tía no era cualquier cosa, pues se necesitaban poderes muy pero muy fuertes para poder enterrar a alguien de la manera en que esa mujer enterró a mi tía Claudia, esa que demostró tener más amor para mí que aquella mujer que llevaba la maldad por dentro. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tu comentario, por favor. Los leo todos. Esto fue Historias de Terror Reales.